Amigos, si quieren aprender el día de hoy qué son las técnicas de estimulación cerebral, para qué se utilizan y por supuesto cuáles son, entonces quédense aquí viendo conmigo el resto del video. Vamos a compartir y vamos a aprender algo nuevo que nos servirá para conocer de las diferentes patologías y cómo podemos tratar dichas patologías también. Entonces quédense aquí el día de hoy para que aprendan junto a mí y al resto de mis compañeros. Vamos a continuar conociendo los diversos conceptos. Bueno, aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué son las técnicas de estimulación cerebral? Bueno, las técnicas de estimulación cerebral son un conjunto de métodos tecnológicos que buscan tratar patologías que antes no se ha logrado mejoría, ni con el uso de fármacos y tampoco con el uso de terapia. Estas patologías pueden ser, por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, las afasias, la epilepsia, entre otras enfermedades que la comunidad médica ha logrado reconocer. Es importante mencionar aquí que las técnicas de estimulación cerebral utilizan corrientes eléctricas o magnéticas con la única intención de explorar al córtex cerebral para encontrar los diversos signos y síntomas que presenta en los pacientes estas patologías. Bueno, posterior a observar la diferente sintomatología que presentan los pacientes, es necesario elaborar un diagnóstico clínico que tiene que cumplir con los criterios diagnósticos. Entonces, es aquí donde entran las técnicas de estimulación cerebral, al presentarnos diferentes pistas de las posibles enfermedades que tenga el paciente y que antes han sido estudiadas a través del córtex cerebral, porque es de suma importancia conocer las diversas estructuras que tiene el cerebro y cuáles son sus funciones para posterior a eso nosotros atribuir una disfunción cerebral. Bueno, y por último, la neurorehabilitación sí es posible gracias a la exploración funcional del cerebro que analiza la excitabilidad neuronal dependiendo del área cortical donde se esté estimulando. Dichas respuestas pueden variar y depende de la duración e intensidad que se presente el estímulo para así lograr que las respuestas de los pacientes sean con una gran mejoría. Quédense junto a mis compañeras para que logren conocer las diversas técnicas, para qué sirven y cómo se las utiliza. Muchísimas gracias. Hola amigos, el día de hoy les voy a hablar acerca de la técnica de estimulación magnética transcraneal. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver un poquito más acerca de esta técnica? La técnica de estimulación magnética transcraneal, o TMS del inglés Transcranial Magnetic Stimulation, es una técnica neurofisiológica que permite modular la actividad cerebral de manera segura y no invasiva, generando un campo magnético que penetra de forma fácil en el cráneo e induce a una corriente eléctrica en el cerebro. Esta técnica no causa dolor, ya que la bobina de 6 a 8 centímetros emite un pulso electromagnético, el cual es colocado en el cuero cabelludo del paciente, estimulando a las células nerviosas que controlan el estado del ánimo y el córtex cerebral. Esta técnica genera pistas a la fisiopatología sobre los circuitos neuronales que subyacen en las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Sin embargo, es de vital importancia seguir investigando con mayor profundidad acerca de este tema. A continuación les explicaré algunas de las enfermedades en donde es útil aplicar esta técnica. Bueno, las enfermedades en donde es útil aplicar esta técnica son Alzheimer, Parkinson, alucinaciones auditivas, distonías, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, entre otras más. A continuación les voy a hablar un poquito más acerca de las ventajas que puede tener la aplicación de esta técnica. Una de las ventajas de esta técnica es que al no ser invasiva resulta beneficiosa para los niños, ya que de cierta manera esta técnica hace que las enfermedades no continúen desarrollándose o genera que el deterioro sea menor. A continuación, les explicaré un poquito más acerca de los efectos secundarios que puede traer la aplicación de esta técnica, además de los riesgos que presenta la misma, y por último les hablaré de qué manera es beneficioso que se realice esta técnica. Bueno, entre los efectos secundarios de la aplicación de esta técnica encontramos sensación de hormigueo, aturdimiento, dolores de cabeza, espasmos musculares en la cara, entre otros. Bueno, los riesgos de esta técnica son cuadros de epilepsia, lo cual es muy
muy poco frecuente que se den. Tratamiento de implantes metálicos intracraneales por el campo magnético. Además, hay que tener mucha precaución en aplicar esto en niños que tengan implantes cocleares en el oído, ya que puede afectarles esta técnica e inclusive hacer que pierdan la audición. Y como punto final, para que esta técnica sea efectiva, es importante realizarla 5 veces a la semana en un periodo de entre 4 y 6 semanas. La energía magnética que se va a aplicar va a depender mucho de la patología que presente el paciente en ese momento y esto será determinado por el profesional a cargo. Cada sesión dura de 40 minutos a 1 hora. El paciente durante las sesiones de aplicación de esta técnica deberá permanecer despierto y alerta. Hola, hoy les vamos a hablar sobre la estimulación eléctrica por corriente continua. La técnica de estimulación eléctrica cerebral mediante electrodos del tamaño variable que se colocan en el cuero cabelludo a través de los cuales se pasa de una corriente continua de baja intensidad que fluye de un electrodo al otro. Es utilizada en diversos campos, tanto para la modificación de funciones cognitivas, como por ejemplo atención, memoria, aprendizaje, cognición numérica, lenguaje, etc., como para el tratamiento de psicopatologías o de problemas derivados de los ictus como la afasia. Esta técnica tiene su efecto sobre los potenciales de membrana en reposo a través de la modulación de los canales dependientes de sodio y calcio y la actividad de los receptores de NMDA. En este papel modulador desempeña un papel fundamental la polaridad de la corriente eléctrica inducida en la zona de interés. La estimulación con polo positivo se conoce como una estimulación enódica, mientras que la estimulación con el polo negativo se denomina estimulación catódica. La estimulación enódica se suele asociar con una disminución de los niveles de ácido y aminobutírico, lo que genera una mayor excitabilidad cortical que parece facilitar la actividad de la corteza que se encuentra bajo la influencia del electrodo. Por el contrario, la estimulación catódica se asocia a un descenso de los niveles de glutamato, que sería inhibitorio. Estos efectos, sin embargo, parecen estar modulados, según estudios recientes, por factores como las áreas que estimulan o la intensidad de la estimulación. Se administra corriente durante varios minutos con la intención de provocar efectos en determinadas funciones. En relación con el montaje de los electrodos, la base de la estimulación catódica es que exista un flujo de corriente que vaya desde el polo positivo al negativo, también llamado electrodo de retorno, formando un circuito cerrado, por lo que, si se estimulan positivamente varias localizaciones en la cabeza, sería necesaria la colocación de una o varios electrodos de retorno. Ahora les voy a hablar sobre la distinción entre montajes cefálicos unipolares o bipolares. Los montajes unipolares son aquellos en los cuales solo se encuentra un electrodo activo, positivo o negativo, sobre el cráneo, mientras que el de signo contrario se encuentra en posiciones extracefálicas. Los montajes bipolares, por su parte, son aquellos en los que los electrodos activos de signo contrario que cierran el circuito se hallan en posiciones cefálicas. Por último, a la hora de colocarlos habrá que tener en cuenta varios factores, como el objetivo del estudio y la localización y extensión de la lesión. En el uso terapéutico de la estimulación catódica suelen emplearse sesiones de entre 10 a 30 minutos, las mismas que pueden producir cambios que se prolongan desde 30 a 120 minutos. Si además se realizan sesiones de estimulación catódica repetidas, como por ejemplo de 5 a 10 días, los efectos terapéuticos parece que podrían prolongarse por más tiempo, llegando incluso a superar los 6 meses. Finalmente, en los estudios en los que se combina estimulación con un tratamiento conductual. Y por último vamos a mencionar al neurofeedback. El neurofeedback también es llamado retroalimentación encefalográfica y sus inicios se remontan a los años 60. La etimología de la palabra neurofeedback proviene de neuro, que significa actividad neuronal, y feedback, que significa retroalimentación. Esta técnica hace uso de tecnologías computarizadas que se logran a través de un electroencefalograma, donde se busca analizar las ondas cerebrales con el objetivo de encontrar alguna irregularidad
ya sea con la salud mental o con los problemas cognitivos. Continuaremos con más información. Bueno, continuando con la información. El neurofeedback consiste en conectar al paciente una serie de electrodos a su cuero cabelludo. Una vez conectados dichos electrodos, el paciente comenzará a interactuar con una pantalla, donde se le presentarán ejercicios y estímulos audiovisuales, como puede ser un videojuego, animaciones o caricaturas. Si el paciente logra que su cerebro trabaje a una velocidad óptima, entonces entrará en un estado de relajación y de concentración. Por el contrario, si el paciente no logra ninguno de los dos estados, quiere decir que sus neuronas están dejando de funcionar de la manera más adecuada, y esta técnica le permitirá encontrar el balance que antes perdió en las afecciones que le provocaban malestar al paciente. Continuaremos con un poco más de información. Bueno, y por último, este tipo de técnica no invasiva ha demostrado ser eficaz y de gran utilidad para mejorar los estados de concentración, estados de ánimo y trastornos del sueño. También es necesario recalcar que esta técnica ha demostrado ser de gran utilidad y eficacia terapéutica ante los diversos trastornos clínicos que se presentan. Muchísimas gracias a todos por ver nuestro video, esperamos que haya sido de su total agrado.